literalmente la definición es la misma. Solo que en el hebreo, Dios exigía todo ese tipo de purificaciones para los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque se acercaban ellos a Dios, ¿verdad? Ellos a Dios, sin un intermediario, ¿verdad? Sino que ellos eran los intermediarios, por lo cual tenían que guardarse, como dijimos, ¿verdad? Ni de tocar un muerto. Por ejemplo, a Aarón se le dijo: no vas a llorar por los hijos que murieron. Entonces tenían que ser de una manera pura toda su vida, lo que pensaban, hermano, lo que sentían, ¿verdad? Mayormente el día que tenían que ir a expiar por el pueblo, el día del Yom Kippur, tenían que llevar una pureza total, completa, para no morir, ¿verdad?, en el acto de estar allí en la presencia del Señor. Amén. Nosotros en la palabra agios, hermano, somos santos, guardados, amén, separados por el Espíritu Santo en Cristo. En Cristo. No somos nosotros los que nos acercamos a Dios, ¿verdad?, tratando de santificarnos, sino que esa santificación, hermano, se hace en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos justificados. En Cristo Jesús somos santificados. Amén, ¿verdad? Pero hay una acción que cada uno de nosotros debe de tomar también para irse despojando de día en día aquello que desagrada, aquello que, hermano, separa a Dios de mi vida, ¿verdad? Lo que se llama pecado, lo que Dios abomina, ¿verdad? Entonces hay una santificación, ¿verdad?, propia de cada uno de los creyentes, para de esa manera honrar al Señor. Quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 4, del verso 1, vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. Gloria a Dios. Cuando Isaías, hermano, llega al templo en el capítulo 6 de su mismo libro, encontramos de que ese día él ve a Dios. Él ve la gloria de Dios, cómo se manifiesta en los serafines, cómo está cubierto, ¿verdad?, de una especie de humo el templo. Amén. Y ve la falda, dice, de las vestiduras, o se imaginó, ¿verdad?, Isaías, gloria a Dios, las vestiduras del Señor. Amén. Estando en una condición de inmundo, ¿verdad?, él mismo confiesa de que tiene labios inmundos y que habita en medio de pueblo de labios inmundos. Amén. Su confesión es sincera, ¿verdad? ¿Por qué razón?
porque él está viendo la gloria de Dios. Y en su concepto judío creía de que ese día él iba a morir, porque no hay nadie que vea a Dios y viva, porque no tiene la capacidad, porque no tiene la santificación completa, ¿verdad?, para poder estar viendo la presencia del Señor. Pero se nos informa en ese mismo capítulo 6 de que los serafines, dice que al oír estas confesiones empezaron a decir: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No hubo más predicación, sino que la convicción llegó al corazón de Isaías cuando éste escucha que aquellos que están en la presencia de Dios le están diciendo: estás en la presencia de Dios santo, de un Dios guardado, apartado de pecado, del mal. Entonces él entiende de que le están diciendo: debes de confesar, debes de expulsar lo que contamina tu cuerpo. Y él empieza a declarar, a confesar su pecado. Y es entonces que viene, ¿verdad?, ese carbón traído del altar y pasado donde estaba el pecado, donde estaba la inmundicia. ¿Para qué? Para santificarlo. Porque él mismo le dice: ha sido perdonado tu pecado. Se encontró entonces ahora libre y santificado ante la presencia de Dios. Cuando él ya confiesa, cuando ya se le ha aplicado ese carbón encendido, es que viene, hermano, la voz de Dios y le dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Y qué dice? Heme aquí, yo iré. ¿Por qué? Porque ya está santificado, quiere decir preparado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se nos dice también en el capítulo 6 de que Isaías no conoce a Dios hasta que muere el rey Usías. Si este rey no muere, la influencia del rey, hermanos, se aplicaba mucho en Isaías, porque eran ciertos parientes, y de hecho Isaías se había como criado en el mismo palacio junto al rey. Un rey, hermano, que a sus inicios, guiado por el profeta Zacarías, había hecho lo bueno y lo correcto delante de Dios. En su reinado el reino había prosperado, había crecido. Dice que era un hombre, hermano, muy inteligente, que había preparado aún armas, ¿verdad?, poderosas para enviar piedras y lanzas contra sus enemigos. Era un ingeniero aquel hombre, ¿verdad? Y era muy, muy inteligente, muy sabio. Y llegó a conquistar y a establecer el pueblo de Israel en su reinado, hermano, en una gran condición. Reinó aproximadamente más de 50 años. Desde los 16 años, hermano, empezó a reinar. Pero se nos informa en 2 de Crónicas 26, 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era grande, dijo: yo soy el rey, ¿quién es más poderoso que yo aquí? Y violentó la ley del Señor. El pecado de él no fue contra los sacerdotes, haciéndolos a un lado. El pecado de él era muy grave, muy serio. Era violentar lo que Dios había establecido, que solamente los kadosh, los sacerdotes, los consagrados, los apartados pudieran entrar al lugar santo donde estaba el altar del incienso. ¿Qué sucedió? 80 sacerdotes acompañaron al sumo sacerdote para reclamarle, hermano, aquella invasión, diciéndole: no te pertenece a ti, rey. No está en tus funciones venir y quemar incienso. No tienes derecho. ¿Sabes por qué? Porque tú eres común. La palabra kadosh también significa otro. ¿Qué significa? ¿Por qué otro? Porque no es común como el resto del pueblo, sino que es un hombre consagrado delante de Dios. Y ellos le dicen: tú no has sido consagrado para esto. Tendrías que estar satisfecho con ser un rey.
con que Dios te haya puesto en ese privilegio, pero ¿cómo vienes, entras al templo y quieres hacer nuestro trabajo? Hermano, dice que aquel hombre se airó, se puso tan molesto contra los sacerdotes y empezó a querer caminar. Y al momento que él se enoja contra los sacerdotes, empieza a salir lepra. Pero ¿a dónde sale la lepra? Le sale en la frente, en el mismo lugar que el sumo sacerdote tenía la lámina de oro donde decía santidad a Jehová. Y como no había respetado y como había violentado la voluntad de Dios, Dios lo pone como ejemplo con la lepra en la frente. Y se le empiezan a decir: oye, mira lo que te está sucediendo. Increíble que se vieran esos casos en estos días, hermano. Dios nos guarde, Dios nos libre de que salgamos con lepra del altar. O como los hijos de Aarón que murieron en el altar por llevar un fuego extraño. Entonces, este hombre, Usías, era mala influencia para Isaías. Tuvo que morir él, cortarse esa relación para que Isaías pudiera tener libertad de ver ahora al Señor. La influencia del mundo y de los amigos muchas veces no nos permiten consagrarnos, porque sus burlas, ¿verdad? Le tenemos más estima a las burlas o más miedo a lo que ellos puedan decir que lo que la palabra de Dios dice. Por lo cual, hermanos, muchas veces no nos santificamos, ¿verdad? Y no nos apartamos, no nos consagramos para lo que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados, y la voluntad de Dios, dice Pablo, es vuestra santificación. No es la voluntad del pastor. Yo me recuerdo que les comenté hace unos años atrás de un pastor aquí muy conocido, años atrás, que tenía una cinta y a todas las mujeres les medía la falda, y si no llegaba a la medida que él quería, no las dejaba entrar. Entonces ese es un extremo, ¿no? Yo no me voy a preocupar cómo usted se quiere vestir, yo me voy a preocupar en aclararle de la manera como usted se debe de vestir, para que usted tome la decisión, porque es bueno de que el pueblo, tanto hombre como mujer, hermanos, sepan vestirse con decoro, con recato, con modestia, ¿verdad? No atrayendo miradas, sino que pasar desapercibido. Entonces los sacerdotes tenían, hermano, esa consagración. Amén. Gloria a Dios. A lo mismo, hermano, al lugar donde hemos sido llamados. A Moisés se le dijo: quita tu calzado, porque el lugar donde pisas santo es. Debemos de entender ese punto, de que donde está Dios hay santidad, y no podemos de ninguna manera entrar con inmundicia. En los últimos capítulos de Apocalipsis dice que aquella ciudad celestial llena de la luz de Dios, dice que ninguna inmundicia entrará en ella, ninguna inmundicia, porque está llena de la santidad de Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. ¿A dónde fue que este rey Usías recibió el castigo? Fue acercándose al lugar del incienso. Y esta tarde el Señor me quebrantó. Y me quebrantó en el sentido de que uno debe de ser responsable de su vida espiritual. Y sentí en el Señor, mientras leía este punto, mire, se lo voy a leer. En el capítulo 26, 17 de Segunda de Crónicas dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado
y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en su frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y el incienso, según la Biblia, es la oración, con lo que perfumamos el altar de Dios. Un pueblo sin oración es un pueblo sin santidad. Un creyente sin oración es un creyente sin santidad. Porque la oración nos comunica. La oración, hermano, nos traslada a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tienen los 24 ancianos en sus manos? Copas llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. Quiere decir que su oración y mi oración, hermano, nos llevan a ese lugar y recibimos santidad de ese lugar. Todo aquel que se acerca al altar es santificado por el altar cuando se acerca en la oración. Dice que el incienso viene representando oración, adoración. El humo que se eleva es una metáfora de las oraciones que suben a Dios, como se menciona en el Salmo 142. Dice: que mi oración suba hasta ti como el incienso. El acto de quemar incienso en el altar de la adoración representa la alabanza y la ofrenda de uno mismo hacia Dios. La sustancia es una sustancia que había sido consagrada para ser quemada en el altar del Señor, para perfumarlo y dedicarlo cuando era el momento del servicio al Señor. También dice que es una conexión con lo divino. El incienso conecta a la tierra con el cielo, como se describe en Apocalipsis capítulo 5, 8, donde las copas de los ancianos están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, podemos decir de que en la oración hay purificación y hay santificación, porque el Señor nos enseñó. Dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo oro y repito: santificado sea tu nombre, Él es santo. Yo no estoy diciendo: ay, por favor, que santifiquen el nombre de Dios. No, ya ese nombre es santo. Pero ¿quién representa ese nombre aquí en la tierra? ¿No es usted? ¿No soy yo? Entonces en mi oración estoy pidiendo: Señor, santifícame para permanecer en tu presencia. La santificación en la iglesia. La santificación es un proceso que implica ser apartado o separado del pecado y llegar a ser santo, justo, según Cristo Jesús, en pensamiento, en acción. Comienza con la gracia de Dios y se desarrolla a través de la obra del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra de Dios y la cooperación del creyente en una vida de fe. Debemos de trabajar en conjunto con el Espíritu de Dios para poder lograr la santificación, para lograr ser separado, consagrado, que de esa manera nuestros corazones y nuestras mentes estén, hermano, guardados en el Señor. No podemos desligar este cuerpo de la mente, no podemos desligar de este cuerpo de nuestras emociones, están ligados, por lo cual también este cuerpo debe de ser santificado. Porque el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros?
Pregunta el apóstol Pablo: ¿ignoran ustedes de que ese cuerpo, ese tabernáculo en el cual ustedes se mueven, habita el Espíritu de Dios? Sé que ninguno de nosotros lo ignora. Ninguno de nosotros lo ignora. Por lo cual el Espíritu Santo siempre está allí para redarguirnos. ¿De qué? De juicio y de pecado. Ya está, como dije en las clases anteriores, la convicción redarguyéndonos. ¿Y qué es redarguir? Es hacernos sentir mal cuando ofendemos a Dios, incómodo cuando estoy practicando algo que aborrece a Dios. Viene ese pensamiento, viene ese sentir inmediatamente, que yo quiero quizás robar, que quizás estoy viendo a una mujer de manera inadecuada, cuando estoy sintiendo odio dentro de mi corazón. Viene el Espíritu de Dios porque Él mora en mí y Él es santo, ¿verdad? Entonces no quiere que nada impuro, que nada pueda contaminar el lugar donde Él habita. ¿Ignoran, dice, de que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido, dice, comprados? ¿Por qué? Por precio. ¿Cuál es el precio? Que en la venta de esclavos del mundo se pagó por mí. El precio fue sangre inocente, pura y santa. El apóstol, hermano, exhorta gravemente a la iglesia y dice: oiga, ustedes ya no son de ustedes. Ustedes han sido comprados ahora. Cuando un esclavo, hermano, era comprado, lo traía el dueño y al dintel de la puerta, en la entrada, agarraba, hermano, una especie de aro y se lo ponía en la oreja, y eso significaba que esa persona tenía dueño. Y el Espíritu Santo dice que son las arras de nuestra herencia. Esa forma de arito, de arra, que está espiritualmente en mi vida, porque yo ya no me pertenezco, ahora pertenezco a Cristo. Entonces yo no tengo que hacer mi voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y ya no puedo comer o hacer tantas cosas, meterle a este cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora mora el Espíritu de Dios en mí. No lo ignoro, sino que lo sé. Por lo cual debo de tener, ¿verdad?, una reacción a eso. Pero lo primero que leímos y lo que quiero que tratar es la pureza sexual en la vida de la iglesia. La pureza sexual. El apóstol exhorta a todos a que deben de vivir de una vida sexual pura. Debo de explicar, por si alguien no entiende este punto. La inmoralidad sexual se comete antes del matrimonio o cuando es fuera del matrimonio. Lo que Dios consagró, lo que Dios santificó fue la unión matrimonial entre el hombre y la mujer. En ese tabernáculo, la práctica sexual normal, común, es bendecida de parte de Dios. No hay ningún problema. Cuando el hombre casado con la mujer casada tienen una relación sexual, no hay ningún problema. No se le puede llamar adulterio y no se le puede llamar fornicación. Pero antes del matrimonio se llama, ¿qué? Fornicación, porneia, que también significa venta. Y se le da ese término a toda práctica sexual impura. Llámese homosexualismo, lesbianismo, que una persona que vive en unión libre, que alguien que practica autocomplacencia sexual. Todo eso se le llama fornicación. El apóstol Pablo a los dos pastores más jóvenes, Tito y Timoteo, les recomendaba que hablaran de este punto. Se le dice a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Esa palabra
También se le conoce como que tengan autocontrol. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de su cuerpo. Está hablando de su vida. Dice a los jóvenes, exhórtalos. Porque anteriormente estaba hablando de las ancianas, estaba hablando de las mujeres, estaba hablando de los ancianos y les da otro tipo de recomendación. Pero cuando llegan los jóvenes, le dice, exhórtalos, anímalos. No es que los regañe, ¿verdad? No vamos a aplicar la palabra exhortación como un regaño, sino que se le acercara y le dijera, oigan muchachos, tengan cuidado. No estén jugando mucho con el sexo, no hablen mucho del sexo, no vean cosas de que les van a provocar una reacción para ir al sexo. Exhórtalos, dice, a los jóvenes a que sean prudentes, sensatos, que entiendan que el punto más débil de todo ser humano es la parte sexual. En los frutos de la carne, según Gálatas capítulo 5, del 18, 19 en adelante, ¿cuáles son los primeros frutos de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia e inmundicia, que corresponden a ¿qué? A una inmoralidad sexual. Y esos no vienen de afuera, esos están adentro. Pero se encienden, se activan. Hombre, si estoy viendo una película donde no esconden nada. Las mismas canciones de estos tiempos hablan del sexo de una manera sin tapujos. Lo que está escuchando lo está activando. Lo que está viendo lo está activando. Y de tal manera que pierde el control. Ya no es prudente. En el libro de Proverbios, cuando Salomón habla a los jóvenes y le dice que no se vayan detrás de la mujer ramera, porque sus pasos, dice, o sus pies no son estables, sino que anda de aquí para allá, y que va a entrar como un bocado dulce, pero luego se va a convertir en ajenjo, en amargo. ¿Por causa de qué? De la práctica sexual, que no tuvieron cuidado. Se dejaron ir por lo bonito, por la hermosa, por el cuerpo, y fueron imprudentes. Eso es a los jóvenes. A Timoteo también se le dice en el capítulo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se le dice a quién? A Timoteo. En pureza, o en otro palabra, sé limpio de la inmoralidad sexual, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu cuerpo. Es una batalla mantener esa santificación. Los hombres mayormente, hermano, son activados por el ver, la mujer por el oír, pero el hombre nomás ve una falda pequeña y se va, ve descubiertos los senos y se va. Perdone que esté hablando así, pero es una realidad que yo no puedo esconder y una realidad que yo tengo que mostrarle para que usted tenga cuidado de lo que esté viendo, porque muchas veces vemos y no quitamos la vista. Yo no puedo evitar no ver, no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que me quede viendo ahí con el temor de Dios, porque hoy en día ya no se esconde, ¿verdad? En la calle, en el mall, donde quiera, hay mucha inmoralidad. Entonces yo no puedo evitar eso, no puedo andar regañando gente que no ande así. Hijos ajenos no los puedo educar, pero sí puedo educar mi mente, sí puedo educar mi corazón, y en el temor de Dios separarme, santificarme, no permitir que ese pensamiento entre y llegue a dimensionar de tal manera que no lo pueda ¿qué? Controlar. Por eso la recomendación a Tito, a Timoteo es mantente puro, limpio. El mandamiento de Jesús es el mismo mandamiento
del Padre no cambia. Dice Primera de Tesalonicenses, donde leímos en el capítulo 4 y en el verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué dice? Que os apartéis de fornicación. No dice que el pastor ande detrás de ustedes y lo aparte, que el líder ande detrás de ustedes y lo aparte. No, involucra la voluntad propia de cada uno de nosotros. Que os apartéis. ¿Por medio de qué? Del conocimiento que tengo de la palabra. Y la palabra es luz. La palabra me da discernimiento de lo que me conviene, de lo que no me conviene, de lo que agrada, de lo que desagrada a Dios. Y no va a ser el Espíritu Santo, sino que voy a ser yo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios mora en mí y me anunció y me alertó y me activó. ¿Para qué? Para santificarme. Gloria a Dios. Pues la voluntad de Dios es esta: vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno, dice, de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso le habla ya no a los jóvenes, le está hablando al adulto, ¿verdad? A nosotros que tenemos ya esposa. Dice que tengamos a nuestra esposa en santidad y que en honor, que le demos su lugar. Amén. Tiene esposa, pero desea otra. Me voy a bajar de aquí. Hay muchos hombres con una mente todavía del pasado, que han visto películas pornográficas, que leían revistas pornográficas, que oían tanta cosa de sus compañeros de trabajo, que están muy contaminados y no son libres todavía en ese punto. Y al momento de tener una relación íntima, conyugal, ¿verdad? Una relación sexual con su esposa, físicamente están con ella, pero en el pensamiento están con otra persona. Ahí le está faltando el respeto a su esposa, a Dios y a su cuerpo. Debemos de empezar entonces a eliminar todo lo que en el pasado vimos, oímos y practicamos, para que aquí adentro de la iglesia ya no lo sigamos haciendo de esa manera. Tengo que ser gráfico porque esto no da para menos. Hay posiciones sexuales que no convienen a la iglesia, que eso fue en el pasado. Eso es un salvajismo. Bestialidad le llaman, el término que según la ciencia le da a las prácticas sexuales, hermano, tan terribles. Bestialidad. Y el hombre llega a un punto, hermano, cuando está encendido en la lujuria, que no piensa y cree que la mujer no es persona, cree que la mujer no es alguien que merece respeto. Capítulo 13, verso 4, la carta a los hebreos dice: honroso sea a todos el matrimonio. Y el hecho, ¿qué dice? Sin mancilla, ¿verdad? Sin contaminarlo, ¿verdad? Sin ensuciarlo. Que ese tálamo, que esa recámara donde usted con su esposa, su esposo tienen esa intimidad, debe de mantenerse puro. De hecho, el hombre y la mujer deben de orar ahí en ese cuarto para que el Señor lo guarde siempre, para mantener la relación pura, santa. No terminé el verso. Porque al fornicario y al adúltero lo juzgará Dios. Al fornicario y adúltero lo juzgará Dios. Quiere decir que aún, ¿verdad?, con nuestra esposa, que legalmente tenemos derecho a tener esa relación, debemos de hacerlo en santidad y dándole honor a mi coheredera del reino de los cielos. A la mujer que Pedro le llama vaso más frágil, debe de darle honor a esa mujer. Gloria a Dios.
¿Está más fácil la santificación aquí en el Nuevo Testamento o era más fácil la santificación allá en el Antiguo Testamento? Allá se les dijo: no coman cerdo ni ningún animal impuro. Garrobo ellos no comían, camarones ellos no comían, cerdo mucho menos, por considerarse que impuro. Dios les dio especificaciones. ¿Sabe por qué? Porque eran ellos los que se acercaban a Dios y no podían de ninguna manera ir contaminados en su vientre por lo que comían, cómo vestían, cómo se conducían, porque eran muertos en el acto. Pero aquí en el Nuevo Testamento o en la iglesia, hermano, no se nos prohíbe comer ni cerdo ni nada. Y si usted no lo quiere comer por salud, bendito sea Dios, yo no tengo ningún problema por eso. Sígalo haciendo, no hay problema. Pero no es que el cerdo me vaya a contaminar, sino lo que dijo Jesús. Lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Porque en el corazón dentro está ¿qué? El adulterio, hermano, los robos, los crímenes, toda obra perversa sale de aquí. Gloria al Señor. Está tremendo esto, hermano. En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles, los inconversos, hermanos, según el sentir propio de la carne, así actúan. Pero nosotros no. O aquel que se considera hijo de Dios debe de entender este punto y guardarse en su vida sexual. ¿Sabe por qué? Porque todo esto no va a ser la iglesia quien le juzgue ni le enjuicie, sino que dice: porque el Señor es vengador. Ahí debemos de entender ese punto. El problema que yo me meto cuando llevo una vida inmoral sexual, porque usted se esconde de mí, yo no sé cómo ustedes viven, de verdad. Y si vive bien, bendito sea Dios. Y si yo tengo un buen concepto de usted, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no le he visto nada malo en usted. Pero cada uno en la intimidad sabe cómo vive. Pero sepa que aunque los ojos del pastor no lo vean, hay uno que lo ve y es vengador, dice, de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No sé si cuando Pablo, estaba en la iglesia de Tesalónica personalmente, les empezó a hablar y a darles charlas matrimoniales y a aconsejar a los jóvenes. Posiblemente sí. Pero luego ahora escribe para que llegue esta información aún en nuestro tiempo. Primera de Corintios 6:9 dice: Pablo escribe a una iglesia y les recuerda los pecados que solían marcarlos antes de poner su fe en Cristo. Dice: porque tales pecados, muchos de los que estaban relacionados con la sexualidad, marcaron a quienes estaban en rebelión contra Dios. Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la homosexualidad, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con esto termino por esta noche. Quizá usted ya no es borracho. Quizá usted ya no practica el 2 de bastos. Quizá usted moralmente, a los ojos de los hombres, vive correctamente. Pero en la intimidad
hay mucha inmoralidad, o en su pensamiento hay mucha inmoralidad. Y eso es lo que el apóstol quiere remarcar. Dice que los injustos, o sea, los que no practican la justicia, no heredarán el reino de Dios, sino que están rechazados, desaprobados, no han logrado tener la dignidad necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Y esto que el Espíritu Santo mora en nosotros, hace esa obra santificadora y estamos recibiendo en Cristo Jesús. Pero debemos de ir haciendo morir lo terrenal en nosotros, y tales cosas aún ni se nombren, dice el apóstol Pablo, en medio de nuestro hogar, de nuestra familia. Como hay hombres que hay mujeres que dicen, no, ya nos vamos a divorciar, no, ya me voy a ir con otra mujer, me voy a ir con otro hombre. Ustedes mismos están acarreando maldición. No, el hogar, el matrimonio, la familia es la primera institución establecida por Dios para que dentro del marco de ella se pueda practicar con libertad el sexo y que pueda ser de bendición y de bien para nuestras vidas. El día lunes, si Dios lo permite, vamos a continuar un poquito porque hay mucha tela que cortar acerca de este tema. Amén. Oramos entonces para despedirnos, que el Señor nos lleve con bien. Señor Dios del cielo y de la tierra, le damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo tan especial que nos concede de poder, Señor, oír, Señor, su palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ponerla por práctica, por obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy le pedimos que nos lleve con bien, que nos aparte del peligro, de cualquier accidente, de cualquier trampa, que lleguemos con bien a nuestros hogares. Nos vamos de este lugar, pero no de su hermosa presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Estamos despedidos.